¿Sabías que la mayoría de las personas pasan la vida buscando aprobación de los demás mientras se sienten perdidos en medio del caos? ¿Y si te dijera que existe una forma de mantener la calma en cualquier tormenta, vivir de acuerdo a tus principios y ser más fuerte ante los desafíos? El estoicismo te da las herramientas para lograrlo. En este video voy a compartir contigo 8 métodos efectivos para adoptar una mentalidad estoica. Imagina despertar cada día con una mentalidad clara, sin preocuparte por lo que piensen los demás y sintiéndote en paz contigo mismo. Vamos a explorar cómo practicar una percepción objetiva, desarrollar una autodisciplina inquebrantable, encontrar la paz en el momento presente y mucho más. Este video podría cambiar la forma en que enfrentas la vida, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar. Método estoico 1. Practica la percepción objetiva. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viendo las cosas tal como son o si las estás filtrando a través de tus emociones, opiniones o miedos? Esto es algo que a todos nos pasa más de lo que creemos. Y aquí entra en juego lo que los estoicos llamaban percepción objetiva. Básicamente, se trata de mirar las situaciones de la manera más neutral posible, sin teñirlas con nuestros juicios o reacciones inmediatas. Fácil decirlo, ¿verdad? Pero ponerlo en práctica, ese es otro tema. Imagina esto: estás en el tráfico, tarde para una reunión importante, y te das cuenta de que el coche de adelante no avanza. ¿Cuál es tu primera reacción? Seguramente sentir frustración, rabia o tal vez hasta desesperación. Es normal, pero aquí es donde entra la percepción objetiva. En lugar de dejar que esas emociones tomen el control, lo que podrías hacer es detenerte un segundo y analizar: ¿qué está pasando realmente? Hay un coche que no avanza, financial. El resto, esa sensación de que el universo está conspirando en tu contra, es lo que tú le agregas. No es la realidad, es tu interpretación de ella. Y es que muchas veces nos vemos atrapados en nuestras propias historias mentales. A veces, el problema ni siquiera es tan grande como lo sentimos. Lo hacemos más grande al agregar nuestras emociones al asunto. ¿Has notado cómo, cuando cuentas algo que te molesta a un amigo, lo haces con tanta intensidad que parece que el mundo se va a acabar? Luego, tu amigo lo escucha con calma y te responde algo simple como: bueno, solo fue un mal día. Y en ese momento, te das cuenta de que lo que estabas viviendo, aunque incómodo, no era tan terrible como pensabas. Esa es la magia de practicar la percepción objetiva. No significa ser indiferente o insensible, sino aprender a tomar un paso atrás y mirar las cosas con mayor claridad. Algo que ayuda mucho es preguntarte: ¿estoy viendo las cosas como son o cómo me siento al respecto? Es un ejercicio constante, pero vale la pena. Con el tiempo, empiezas a reaccionar menos impulsivamente y tus emociones dejan de tener tanto poder sobre ti. Claro, no siempre es fácil. Nuestra mente está acostumbrada a generar historias y dar interpretaciones a todo lo que nos rodea. A veces lo hacemos sin darnos cuenta, es casi automático. Pero cuando te vuelves consciente de este proceso, es como si desbloquearas un superpoder. Porque, ¿qué pasa cuando enfrentas un problema desde una percepción más objetiva? Te das cuenta de que puedes resolverlo de manera más efectiva sin quedarte atrapado en la nube de emociones que lo rodea. Por ejemplo, supón que en tu trabajo recibes una crítica de tu jefe. Lo primero que piensas es: no soy lo suficientemente bueno, me van a despedir, todo está mal. Pero si aplicas la percepción objetiva, ¿qué realmente ocurrió? Recibiste un comentario, un feedback. Eso es todo. Te das cuenta de la diferencia. Si quitas la carga emocional, el hecho se vuelve mucho más manejable, menos dramático. La clave está en practicar.
Cada vez que enfrentes una situación difícil o emocionalmente intensa, intenta detenerte un momento y preguntarte, ¿qué está pasando realmente aquí? Con el tiempo, te darás cuenta de que no todo lo que te pasa tiene que generar una gran tormenta interna. Y eso, créeme, cambia todo. Empiezas a vivir con más paz, más claridad y sobre todo con más control sobre tus emociones y decisiones. La percepción objetiva no es algo que dominarás de la noche a la mañana, pero cuanto más lo intentes, más fácil se hará. Y lo mejor de todo es que te dará una ventaja increíble en cualquier situación de la vida. Así que la próxima vez que sientas que algo te sobrepasa, recuerda, no es lo que pasa, es cómo lo ves. Practícalo. Método estoico 2. Deja de lado la necesidad de aprobación. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo para recibir la aprobación de los demás? Es como si nuestra vida girara en torno a una serie interminable de me gusta y validaciones externas. La verdad es que esta búsqueda constante de aprobación puede ser agotadora y a menudo nos aleja de nuestra auténtica felicidad. Así que, ¿qué pasaría si te dijera que es posible liberarte de esta necesidad y vivir más auténticamente? Primero, hablemos de por qué buscamos aprobación. Desde pequeños, estamos condicionados a buscar la validación de nuestros padres, maestros y amigos. Nos enseñan que el éxito y el valor personal se miden por los elogios que recibimos. Pero a medida que crecemos, esta necesidad de aprobación se transforma en una búsqueda incesante de aceptación social, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Ahora, imagina que un día decides soltar esa necesidad. Suena liberador, ¿verdad? Empezar a vivir sin estar pendiente de lo que los demás piensan de ti es un cambio radical. Pero es totalmente posible. Para ello, primero debes empezar a reconocer tus propios valores y metas. ¿Qué es lo que realmente quieres para ti mismo? ¿Qué te hace feliz? Deja de medir tu valor por la opinión de los demás y comienza a construirlo basado en lo que tú consideras importante. Una forma de empezar a soltar esa necesidad de aprobación es cuestionando tus propias expectativas. ¿Cuántas veces te has hecho un favor solo porque querías que los demás te reconocieran por ello? ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en lo que otros esperarían de ti, en lugar de lo que realmente deseas? Es fácil quedar atrapado en este ciclo, pero cuando te haces estas preguntas, empiezas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Además, piensa en lo que realmente significa la aprobación. Es solo una respuesta externa a tus acciones. Pero, ¿y si esa aprobación no viniera nunca? ¿Te sentirías menos valioso? La verdad es que la aprobación de los demás no define tu valor intrínseco. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes contigo mismo. Una buena estrategia es enfocarte en tus propias metas y logros. Celebra tus éxitos, sin importar cuán pequeños sean, y reconócete por el esfuerzo que pones en ellos. Cuando empiezas a valorar tu propio trabajo y esfuerzo, te das cuenta de que no necesitas la validación externa para sentirte bien contigo mismo. Además, recuerda que nadie puede vivir tu vida por ti. Las personas que buscan constantemente la aprobación suelen quedarse atrapadas en un ciclo interminable de comparaciones y expectativas ajenas. Pero, al final del día, eres tú quien debe vivir con las decisiones que tomas y con la forma en que eliges ser. Así que, ¿por qué no tomar el control y vivir según tus propias reglas? Dejar de lado la necesidad de aprobación no significa que debas ser egoísta o desconsiderado con los demás. Se trata de encontrar un equilibrio donde puedas ser auténtico y fiel a ti mismo, sin depender de la validación externa para sentirte completo.
Cuando dejas de buscar la aprobación constante, te das cuenta de que tu vida se vuelve mucho más rica y satisfactoria. La próxima vez que te encuentres buscando la aprobación de alguien, recuerda que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu verdadera satisfacción viene de vivir de acuerdo con tus propios valores y deseos. Así que suelta esa necesidad de aprobación y comienza a vivir la vida que realmente deseas. Te aseguro que la libertad y la felicidad que encontrarás valen mucho más que cualquier aplauso. Método estoico. 3. Mantén la calma en la tormenta. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, sin importar qué tan fuerte sople el viento o cuán fuerte caigan las lluvias? La vida tiene una forma curiosa de lanzarnos tormentas inesperadas, problemas en el trabajo, conflictos personales y a veces incluso cosas pequeñas que parecen salirse de control. En esos momentos, mantener la calma puede parecer casi imposible, pero es precisamente cuando más lo necesitamos. Imagina que estás en una situación crítica, quizás en una reunión importante, y de repente alguien lanza una crítica que te hace hervir por dentro. En lugar de reaccionar impulsivamente, respirando profundamente y tomándote un momento para reflexionar, ¿qué tal si te concentras en mantener la calma? No significa ignorar el problema o actuar como si no te afectara, sino simplemente no dejar que la tormenta te arrastre. Uno de los secretos para mantener la calma es entender que no podemos controlar el clima de la tormenta, pero sí cómo navegamos a través de ella. A veces, la reacción más adecuada es dar un paso atrás y evaluar la situación con claridad. ¿Realmente hay algo que puedas hacer para mejorar las cosas? Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Si no, aceptarlo y soltar la situación puede ser la mejor opción. Recuerda que nuestras emociones son como olas en el mar. Pueden ser intensas y caóticas, pero eventualmente se calmarán. El truco está en no dejar que las olas te ahoguen. Cuando te enfrentas a una tormenta emocional o una situación estresante, prueba a enfocarte en lo que puedes controlar, tus propias reacciones, la habilidad para manejar tus emociones y mantenerte centrado en momentos difíciles es lo que realmente te permite superar las adversidades. Una técnica que puede ayudarte es la de la respiración consciente. Cuando sientas que la tormenta se intensifica, toma unos minutos para respirar profundamente y concentrarte en tu respiración. Esto no solo te ayuda a calmarte, sino que también te permite pensar con más claridad. A menudo, la mente en calma toma decisiones mucho más acertadas que una mente agitada. Además, piensa en las veces que has salido adelante después de una tormenta. Cada desafío que enfrentas te fortalece y te enseña algo nuevo. Mantener la calma no solo te ayuda a manejar mejor la situación, sino que también te permite ver el problema desde una perspectiva más equilibrada. Las tormentas de la vida, aunque intensas, son pasajeras. Mantener la calma te da la ventaja de atravesarlas con más agilidad y menos estrés. Otra cosa a considerar es cómo la calma afecta a los demás a tu alrededor. Si te mantienes sereno, es probable que aquellos que te rodean también encuentren más fácil mantener la calma. Tu estabilidad puede ser un ancla en medio de la tormenta para quienes te rodean, creando un ambiente más constructivo y positivo. No olvides que mantener la calma en medio de la tormenta es una habilidad que se cultiva con la práctica. No siempre será fácil, pero cada vez que logras mantenerte sereno, estás fortaleciendo tu capacidad para manejar futuras tormentas. Así que, cuando la próxima tormenta te golpee, recuerda que tienes el poder de navegar a través de ella con calma y confianza. La tormenta puede ser feroz, pero tú tienes el control sobre cómo la enfrentas.
Método estoico 4. Vive según tus principios. ¿Alguna vez has sentido que te estás desviando de quién realmente eres? Como si estuvieras siguiendo un guión que no escribiste tú, simplemente para encajar o para cumplir con las expectativas de los demás. Vivir según tus principios es como tomar el volante de tu propia vida y dirigirla hacia donde realmente quieres ir, sin dejarte desviar por las opiniones ajenas o las modas pasajeras. Piensa en tus principios como un mapa que te guía en cada decisión que tomas. Este mapa no se trata solo de seguir un camino recto, sino de asegurarte de que cada giro, cada desvío, esté alineado con lo que verdaderamente valoras. Si tus principios son sólidos, te ofrecen una brújula confiable en momentos de incertidumbre. Imagina enfrentar un desafío en tu vida profesional. Tal vez te ofrecen un ascenso que va en contra de tus valores fundamentales. Puede ser tentador aceptar el ascenso solo por el estatus y el dinero, pero si vives según tus principios, sabes que tu verdadera satisfacción proviene de trabajar en un entorno que respeta tus creencias. Vivir según tus principios no siempre es fácil. A veces puedes sentirte presionado a conformarte con lo que es popular o aceptado por la mayoría. Pero aquí está la clave. Cuando te mantienes fiel a tus principios, estás construyendo una vida que tiene sentido para ti, no solo para los demás. Esta autenticidad es lo que realmente te da paz interior y te hace sentir realizado. Considera cómo tu vida cambiaría si realmente empezaras a vivir de acuerdo con tus principios. Por ejemplo, si valoras la honestidad y la integridad, te sentirás mucho más satisfecho y en paz al mantenerte fiel a estos valores, incluso si eso significa enfrentar desafíos o tomar decisiones difíciles. Vivir según tus principios te da la fortaleza para decir no cuando es necesario y para seguir un camino que esté en consonancia con tus convicciones más profundas. Además, cuando actúas de acuerdo con tus principios, te conviertes en un modelo a seguir para los demás. La gente respeta a quienes son auténticos y están dispuestos a defender sus creencias. No es solo sobre cómo te ves tú mismo, sino sobre cómo inspiras a quienes te rodean a vivir también de una manera que les sea fiel. Recuerda, vivir según tus principios no significa que siempre será fácil. Habrá momentos en los que te sentirás tentado a ceder a la presión o a tomar el camino más fácil. Pero esos momentos son precisamente cuando tus principios deben ser tu guía más fuerte. Es en esos momentos de dificultad cuando puedes comprobar la fuerza de tus valores y la solidez de tu carácter. Cada vez que te enfrentas a una decisión grande o pequeña, pregúntate, ¿esto está alineado con lo que creo y valoro? Si la respuesta es sí, te sentirás en paz con tu decisión. Si no, es una señal de que quizás necesites reconsiderar tu camino. Así que, la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, recuerda, tus principios son el corazón de quien eres. Vive de acuerdo a ellos y estarás construyendo una vida auténtica y satisfactoria. No te dejes desviar por lo que otros piensan o por las tentaciones del momento. Al final del día, lo que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo y cómo has vivido tu vida de acuerdo con tus propias convicciones. Método estoico. 5. Encuentra la paz en el presente. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasamos preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado? A veces, parece que estamos atrapados en una rueda de hámster, corriendo sin parar entre lo que pudo haber sido y lo que aún no ha llegado. Pero aquí está la verdad. La paz real se encuentra en el presente, en el momento exacto que estamos viviendo ahora mismo. Es curioso cómo nuestro cerebro tiende a hacer planes para el futuro, como si estuviéramos tratando de resolver todos los problemas de la vida de una sola vez. Nos preocupamos por si seremos exitosos,
si tomaremos las decisiones correctas, si el próximo mes será mejor. Pero la verdad es que la mayoría de esas preocupaciones nunca se materializan o se resuelven solas con el tiempo. Mientras tanto, estamos perdiendo el aquí y el ahora, el único momento en el que realmente podemos vivir y experimentar la vida. Entonces, ¿cómo encontramos la paz en el presente? Una forma efectiva es practicar la atención plena o mindfulness. Esta práctica no requiere que te conviertas en un monje zen o que pases horas meditando. Se trata simplemente de estar consciente de lo que está sucediendo en este momento. Puede ser tan simple como tomar un minuto para respirar profundamente y sentir el aire entrando y saliendo de tus pulmones, o prestar atención a los pequeños detalles a tu alrededor, como el sabor de tu comida o el sonido de la lluvia. Otra forma de anclarse en el presente es disfrutar de las pequeñas cosas. A veces estamos tan enfocados en los grandes objetivos que olvidamos disfrutar los pequeños momentos que hacen que la vida sea especial. ¿Recuerdas esa sensación de calma cuando te tomas un café por la mañana? ¿O el placer de una conversación sincera con un amigo? Estos momentos son pequeños tesoros que a menudo pasamos por alto mientras estamos atrapados en nuestras preocupaciones. También es útil establecer límites para las preocupaciones sobre el futuro. Puedes dedicar un tiempo específico cada día para reflexionar sobre tus metas y tus planes, pero fuera de ese tiempo, comprométete a enfocarte en lo que está sucediendo ahora. Esto no solo reduce el estrés, sino que te permite vivir con más plenitud y disfrutar de las experiencias mientras suceden. Además, recuerda que el presente es el único momento en el que tienes el poder de actuar. Las decisiones que tomas hoy influirán en tu futuro, pero no puedes cambiar lo que ya pasó ni prever exactamente cómo será el mañana. En lugar de obsesionarte con lo que podría suceder, concédele tu energía y tu atención a lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu vida. Encontrar paz en el presente también significa aceptar el momento tal como es. Aceptar que no todo tiene que ser perfecto y que está bien disfrutar de las cosas tal como vienen. Esta aceptación reduce el estrés y la ansiedad y te permite vivir con más libertad y ligereza. La próxima vez que te encuentres perdido en pensamientos sobre el futuro o atrapado en arrepentimientos del pasado, recuerda que el presente es el único lugar donde realmente puedes hacer una diferencia. Conéctate con el ahora, disfruta de los pequeños momentos y permítete sentir paz en el aquí y el ahora. La vida está sucediendo en este momento, así que ¿por qué no aprovecharla al máximo? Método estoico 6. Practica la gratitud diaria. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la cantidad de cosas por las que puedes estar agradecido cada día? La gratitud diaria no es solo un concepto bonito, es una práctica poderosa que puede transformar tu vida de maneras sorprendentes. Imagina empezar cada día con una lista mental de cosas por las que estás agradecido. Parece simple, pero este pequeño cambio puede tener un impacto enorme en cómo te sientes y en cómo enfrentas los desafíos diarios. Primero, hablemos de cómo funciona la gratitud. Cuando te concentras en lo que tienes en lugar de lo que te falta, cambias tu enfoque de lo negativo a lo positivo. Esta shift en tu mentalidad puede hacer maravillas. Digamos que estás teniendo un mal día en el trabajo. En lugar de enfocarte en los problemas y el estrés, trata de pensar en algo bueno que haya pasado. Quizás recibiste un elogio de un colega, o quizás simplemente disfrutaste de una buena taza de café en la mañana. Esas pequeñas cosas son las que pueden cambiar tu perspectiva y hacer que un mal día sea más llevadero. Practicar la gratitud también es una excelente manera de entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo.
Cuando haces de la gratitud un hábito diario, estás creando una mentalidad que busca lo bueno incluso en situaciones difíciles. Cada noche antes de dormir, haz un pequeño ejercicio. Piensa en 3 cosas que te hayan hecho sentir bien durante el día. No importa cuán grandes o pequeñas sean, el simple acto de reconocerlas puede mejorar tu estado de ánimo y ayudarte a dormir mejor. Además, la gratitud tiene el poder de mejorar tus relaciones. Cuando agradeces a las personas en tu vida, ya sea por grandes gestos o pequeños favores, les estás mostrando que valoras lo que hacen por ti. Esto no solo fortalece tus lazos con ellos, sino que también crea un ambiente positivo que puede ser muy gratificante. Imagina cómo se sentiría tu pareja, tus amigos o tus colegas si les agradecieras de manera regular por lo que aportan a tu vida. Es como un ciclo positivo de buenas vibraciones que se mantiene en movimiento. Una técnica simple para empezar con la gratitud es llevar un diario. No tiene que ser nada elaborado. Simplemente anota las cosas por las que estás agradecido cada día. Al principio, puede que te cueste encontrar cosas significativas, pero con el tiempo empezarás a notar que hay mucho más por lo que estar agradecido de lo que pensabas. Y cuando miras hacia atrás en tu diario, te sorprenderá ver cuántas cosas buenas hay en tu vida que tal vez habías pasado por alto. La gratitud también es una herramienta poderosa para superar momentos difíciles. Cuando enfrentas desafíos, tomar un momento para reflexionar sobre lo que tienes y lo que has logrado puede darte una nueva perspectiva. En lugar de sentirte abrumado por los problemas, puedes encontrar fuerza en lo que ya has superado y en lo que todavía te hace feliz. Practicar la gratitud diaria no significa ignorar los problemas o pretender que todo es perfecto. Se trata de encontrar el equilibrio entre reconocer lo que está mal y apreciar lo que está bien. Es una manera de mantenerte centrado y motivado, incluso cuando las cosas no van como esperabas. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Dedica unos minutos a pensar en lo que agradeces y observa cómo cambia tu estado de ánimo. Verás que, a medida que incorporas la gratitud en tu vida diaria, tu perspectiva general se vuelve más positiva y tu capacidad para enfrentar los desafíos mejora. La gratitud es un regalo que te haces a ti mismo, y con cada día que pasa, te das cuenta de que hay mucho más por lo que estar agradecido de lo que imaginabas. Empieza hoy mismo y deja que la gratitud transforme tu vida. Método estoico. 7. Adopte la resiliencia en la adversidad. ¿Alguna vez has sentido que la vida te lanza desafíos tras desafíos, como si estuvieras en un campo de batalla interminable? La resiliencia es esa habilidad mágica que nos permite levantarnos una y otra vez, incluso cuando la adversidad parece estar en su punto máximo. No es solo un concepto bonito, es una cualidad real que puede transformar la forma en que enfrentas las dificultades. Imagina que te enfrentas a un problema grande, como perder tu trabajo o enfrentar una crisis personal. La primera reacción es normalmente el pánico o la frustración. Pero aquí está la clave. En lugar de dejar que esas emociones te controlen, la resiliencia te ayuda a mirar más allá del caos inmediato. Se trata de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Adoptar la resiliencia significa aceptar que la adversidad es parte de la vida y que no siempre puedes controlar lo que te sucede. Sin embargo, sí puedes controlar cómo respondes a esos desafíos. En lugar de rendirte o quedarte atascado en el lamento, puedes elegir levantarte, aprender y adaptarte. Esta mentalidad de seguir adelante es lo que te permite superar obstáculos y salir más fuerte del otro lado. Una técnica efectiva para cultivar la resiliencia es cambiar tu enfoque sobre los problemas. En lugar de ver cada desafío como una pared impenetrable, míralo como una oportunidad para crecer y aprender.
Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar? Esta perspectiva te ayuda a enfrentar las dificultades con una actitud más positiva y constructiva. También es útil desarrollar una red de apoyo. Cuando enfrentas adversidades, rodearte de personas que te brindan apoyo emocional y práctico puede marcar una gran diferencia. Habla con amigos, familiares o colegas sobre lo que estás pasando. A veces, compartir tus problemas puede aliviarlos y darte nuevas perspectivas o soluciones que no habías considerado. No olvides la importancia del autocuidado en el proceso. La resiliencia no se trata solo de ser fuerte mentalmente, sino también de cuidar de tu bienestar físico y emocional. Asegúrate de darte tiempo para relajarte, hacer ejercicio y cuidar de tu salud. Esto te dará la energía y la claridad mental necesarias para enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Recuerda que cada vez que superas una dificultad, estás construyendo tu resiliencia. La vida no siempre será fácil y las adversidades no desaparecerán por completo. Pero cada obstáculo que superas te hace más fuerte y te enseña algo nuevo. No te enfoques solo en el dolor del momento. Piensa en lo que puedes ganar al salir adelante. También es importante celebrar tus pequeños logros en el camino. Cada vez que enfrentas un desafío y encuentras una forma de superarlo, date un reconocimiento a ti mismo. Estas pequeñas victorias te ayudan a mantener la motivación y a seguir avanzando, incluso cuando el camino parece largo y arduo. En definitiva, adoptar la resiliencia en la adversidad te permite transformar los desafíos en oportunidades para el crecimiento personal. La vida puede ser dura a veces, pero con la actitud adecuada puedes enfrentar cualquier cosa que te depare. La resiliencia no es solo sobre sobrevivir a los momentos difíciles, sino también sobre prosperar a pesar de ellos. Así que, la próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda que tienes dentro de ti la fuerza para superar cualquier cosa. Usa esa resiliencia y sigue adelante. Método estoico. 8. Desarrolla la autodisciplina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen lograr todo lo que se proponen mientras que tú te quedas atascado en el mismo lugar? La respuesta a menudo está en una cualidad fundamental: la autodisciplina. Es como ese superpoder que te permite mantenerte enfocado en tus objetivos, incluso cuando las distracciones y las tentaciones están por todas partes. Si quieres transformar tus sueños en realidad, desarrollar la autodisciplina es el primer paso clave. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes un gran proyecto o una meta personal, como mejorar tu forma física, aprender una nueva habilidad o alcanzar un objetivo profesional. La autodisciplina es lo que te mantiene en el camino cuando la motivación inicial empieza a desvanecerse. En lugar de ceder a la tentación de posponer las cosas o rendirte cuando te enfrentas a obstáculos, la autodisciplina te ayuda a seguir adelante con determinación y compromiso. Desarrollar la autodisciplina no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es más bien como entrenar un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Empieza por establecer metas claras y alcanzables. Tener un objetivo específico te da una dirección y un propósito. Pero no basta con tener una meta, necesitas un plan para alcanzarla. Divide tus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Esto te hace sentir menos abrumado y te permite concentrarte en tareas concretas en lugar de en el panorama general. Una vez que tengas tu plan, establece rutinas diarias. La rutina ayuda a convertir las acciones en hábitos. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, crea un horario fijo para tus entrenamientos y síguelo con regularidad.
La consistencia es clave cuando se trata de autodisciplina. Cada día que te apegas a tu rutina, te vuelves un paso más cerca de tus metas. No te olvides de manejar tus expectativas. Desarrollar la autodisciplina no significa que serás perfecto todo el tiempo. Habrá días en los que te desvíes del camino, y está bien. Lo importante es cómo te recuperas de esos deslices. En lugar de castigarte por un error, utilízalo como una oportunidad para aprender y mejorar. Recuerda, el progreso no es lineal. Habrá altibajos, pero lo que cuenta es la persistencia. Otra técnica útil es el establecimiento de recompensas. Cada vez que completes una tarea o logres un hito en tu camino hacia tu meta, date una recompensa. Esto no solo te motiva a seguir adelante, sino que también hace que el proceso sea más placentero. Las recompensas pueden ser pequeñas, como un descanso para ver tu serie favorita o un capricho que te guste. La autodisciplina también implica aprender a decir no cuando es necesario. Hay muchas distracciones que pueden desviar tu atención de tus objetivos, desde redes sociales hasta compromisos sociales. Aprender a priorizar lo que realmente importa y decir no a lo que no está alineado con tus metas es una parte esencial de la autodisciplina. Finalmente, mantén un registro de tus progresos. Ver cómo avanzas, incluso en pequeños pasos, puede ser increíblemente motivador. Lleva un diario de tus logros y reflexiona sobre cómo te has desarrollado a lo largo del tiempo. Esto no solo te ayuda a mantenerte enfocado, sino que también te da una sensación de logro y satisfacción. Desarrollar la autodisciplina es un viaje, no un destino. Es una habilidad que te ayudará a alcanzar tus metas, enfrentar desafíos y vivir una vida más enfocada y productiva. Con práctica y persistencia, descubrirás que puedes lograr mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Así que empieza hoy, da ese primer paso y deja que tu autodisciplina te guíe hacia el éxito. Tú tienes el poder para hacerlo. Y ahí lo tienes. Ahora sabes cómo desarrollar la autodisciplina para lograr tus objetivos. Recuerda, se trata de establecer metas claras, seguir una rutina, manejar expectativas y aprender a decir no a las distracciones. No te olvides de celebrar tus pequeños logros y mantener un registro de tu progreso. Si este video te ha ayudado a ver la autodisciplina de una nueva manera, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Comenta abajo qué técnicas usas para mantenerte disciplinado o qué objetivos estás trabajando. Me encantaría saber de ti y cómo estás aplicando estos consejos en tu vida. Gracias por acompañarme hoy y hasta el próximo video.